Pues ya estamos de vuelta, bienvenido o bienvenida al canal, yo soy Charlie y en este vídeo afrontamos el opotema número 6 que habla de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Un tema que como el 5 tiene carácter transversal y que va a sernos muy útil de cara a estructurar por ejemplo nuestras situaciones de aprendizaje. Este es el título del tema, podéis pausar el vídeo y las siglas de esta perspectiva significan atención a la diversidad y a las diferencias individuales. A modo de introducción, podemos empezar diciendo que la Ley Orgánica 2 de 2006 del 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3 de 2020 del 29 de diciembre, que ya sabéis que es la LOE, establece en su primer artículo los principios que definen el sistema educativo español, siendo el primero de ellos la equidad, para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de desarrollar la personalidad a través de la educación y la inclusión. La importancia de este tema y su justificación en el proceso formativo docente se basa en la necesidad de dotar a los centros de las herramientas adecuadas para favorecer la inclusión del alumnado. La educación física se presenta como una materia clave en el abordaje de la inclusión y el desarrollo integral de la totalidad del alumnado sin distinción. Empezamos el desarrollo del tema. El punto número 1, adaptaciones curriculares y educación física, se subdivide en una aclaración terminológica que empieza diciendo que el término programas de adaptación curricular de las órdenes del 30 de mayo de 2023 hace referencia a los programas destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que vienen siendo los ACNEAE, con previa evaluación psicopedagógica, los cuales modifican los elementos del currículo ordinario para alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades. Actualmente se hace referencia a las adaptaciones curriculares con el término atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Los decretos 102 y 103 de 2023, por los que se establecen la ordenación y el currículo para la ESO y bachillerato en Andalucía respectivamente, lo definen como el conjunto de actuaciones y medidas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todo el alumnado en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. Pasamos al siguiente punto, el 1.2, para el cual tenemos que empezar diciendo que según la LOE, las adaptaciones curriculares son medidas específicas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales, reguladas por las órdenes del 30 de mayo de 2023 y esta sería la clasificación completa de medidas generales, programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales y las medidas específicas. Empezamos con el primero, medidas generales, que son actuaciones ordinarias para ESO y bachillerato, que abordan los niveles de competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas, como pueden ser la acción tutorial para el seguimiento individualizado, metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajos inclusivos, o las actuaciones de prevención y control de absentismo y las actuaciones de coordinación en el tránsito entre etapas. En los programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales tenemos programas de refuerzo, que son para alumnos no promocionados o con dificultades en el aprendizaje justificadas, y los programas de profundización, que consisten en la ampliación de los saberes básicos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación. Las medidas específicas consisten en cambios de elementos organizativos, curriculares y metodológicos dirigidas al ACNEAE, que necesite más apoyo tras las medidas generales. Son recogidos en el informe de evaluación psicopedagógica y distinguen, tanto para ESO como bachillerato, adaptaciones de acceso al currículo para alumnos con altas capacidades y para alumnos momentáneamente ausentes en clase. Luego, exclusivamente para la ESO, el apoyo de la figura del alumno especialista dentro del aula y adaptaciones curriculares significativas. Y exclusivamente para bachillerato, la excepción de materias, que pueden ser educación física o la primera lengua extranjera, y el fraccionamiento del curso, que se puede hacer en un máximo de 3 cursos. En cuanto a los tipos de adaptaciones curriculares, podemos empezar diciendo que la escolarización del alumnado con programas de adaptación curricular se rige por principios inclusivos e individualizadores, se destinan para el ACNEAE y requieren de evaluación psicopedagógica previa.
Para el alumnado con necesidades educativas especiales, que en adelante lo veremos como NEE, con doble E, se necesita un dictamen de escolarización. Ambos documentos han de registrarse en el sistema de información Seneca. Los tipos de adaptaciones curriculares dispuestos por las órdenes del 30 de mayo de 2023 en la ESO y bachillerato son la adaptación de acceso al currículo en ESO y bachillerato, que son modificaciones en elementos para la accesibilidad a la información, comunicación y participación, y se llevan a cabo en torno a los alumnados NEAE, que un ejemplo podría ser utilizar recursos materiales como pantallas o recursos audiovisuales o recursos humanos en la forma de especialistas, por ejemplo. Luego, adaptaciones curriculares significativas, que son específicas para la ESO y consisten en la modificación de cualquier elemento del currículo si el alumnado presenta un desfase curricular mínimo de 2 cursos. Va dirigida al alumnado NEE. Un ejemplo podría ser la modificación de la metodología a aplicar en una situación de aprendizaje o la propia forma de aproximarnos al tema que se está dando en la sesión. Y por último tenemos la adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales o ACAI en ESO y bachillerato, que consisten en propuestas de ampliación con criterios de evaluación de niveles superiores o la reducción del periodo de escolarización, que por ejemplo un alumno con altas capacidades pues puede hacer 2 cursos en un solo año, si el centro pues se lo permite. Tenemos las adaptaciones curriculares en educación física. Una de las situaciones más frecuentes y a la vez más difíciles para el profesorado de educación física es la de integrar al alumnado con dificultades en la práctica física, que esto es una contribución de Piedra en 2013. Según la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en 2023, los 3 requisitos básicos para poder atender con garantías de éxito a las NEAE son informar sobre el desarrollo del estudiante mediante informes de evaluación psicopedagógica y de rendimiento en cursos anteriores, conocer el grado de competencia curricular mediante una prueba de evaluación inicial y conocer su estilo de aprendizaje a base de observar su desempeño y exponerlo a diversas estrategias en la práctica. Piedra también dice que para asegurar la inclusión en educación física es preciso adaptar las actividades desde el primer día, realizando las siguientes modificaciones, que pueden ser adaptaciones pedagógicas, usando imágenes en las explicaciones, por ejemplo, adaptaciones del medio, evitando espacios distractivos y amplios, la simplificación de las percepciones, usando material de colores y formas diversas, la simplificación de los gestos, como puede ser andar en lugar de correr, o la simplificación de las actividades con reglas más sencillas. Como análisis crítico, podemos decir que las adaptaciones curriculares deben ser el último recurso a implementar, puesto que en educación física a veces no hacen falta, si se modifican adecuadamente las actividades, ¿no? Punto número 2. Atención y tratamiento de las necesidades educativas especiales en los elementos de acceso al currículo y en los elementos básicos del mismo. Empezamos con el punto 2.1, las necesidades educativas especiales. Su apartado primero, los alumnos con NEE. Una primera aproximación al concepto de ACNEE la encontramos en el informe Warnock en 1978, definiéndolos como aquellos alumnos con algún tipo o grado de dificultad en el aprendizaje. Actualmente la LOE se les define como aquellos alumnos que en algún punto de su escolarización necesitan apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Se encuentra integrado dentro del término ACNE-AE y puede ser organizado en la siguiente subclasificación que propone Serrano en 2012. La subclasificación distingue trastornos graves del desarrollo, como puede ser un retraso evolutivo grave, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física, como pueden ser lesiones cerebrales o del sistema osteoarticular, trastornos del espectro autista, otros trastornos mentales, enfermedades raras y enfermedades crónicas. En cuanto a la aproximación del profesor de educación física ante los NEE,
Se debe guiar de la coordinación de la atención a la diversidad por parte del tutor y el departamento de orientación. Martín Recio en 2009 establece algunas actuaciones, como pueden ser informarse sobre el alumno y su desarrollo, adaptar las actividades según el caso específico, ser realistas en cuanto a la exigencia, usar estilos de enseñanza individualizadores y llevar a cabo, por ejemplo, un enfoque lúdico de las clases. A modo de síntesis del apartado, podríamos configurar la diversidad como un pilar básico del sistema educativo y todos los docentes debemos trabajar por la inclusión y la progresión del ACNE en secundaria. El punto 2.2, la atención y tratamiento del ASNE, empieza con el 2.2.1, medidas de atención y tratamiento en el marco escolar, que son propuestas por las órdenes del 30 de mayo de 2023 y clasifican las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales, ADIDI, como hemos visto antes. Se distinguen en las medidas generales, programas ADIDI y en las medidas específicas que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Las medidas generales podemos proponer el aprendizaje basado en proyectos, como un trabajo de investigación científica, por ejemplo. El aprendizaje cooperativo, en forma de acrosport, por ejemplo. La diversidad de espacios y tiempos que deben estar adaptadas al alumno. Y la diversidad de elementos de evaluación, pudiéndonos servir de rúbricas, diarios, listas de control, etc. Además de estas medidas, debemos tener en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, que en adelante nos vamos a referir a él como DUA, que tal y como se dispone en los decretos 102 y 103 de 2023, garantiza una efectiva educación inclusiva. Los principios del DUA rigen las medidas organizativas, metodológicas y curriculares a adoptar en educación física, tal y como lo estipulan las órdenes del 30 de mayo de 2023, siendo, por ejemplo, la utilización de múltiples formas de compromiso o de aumento de la motivación, múltiples formas de representación y canales de transmisión de información, o múltiples formas de acción y expresión, flexibilizando la consecución de los objetivos de las tareas. Punto 2.2.2. Atención y tratamiento en los elementos de acceso al currículo. Debemos posibilitar el acceso curricular del alumnado, debido a que esto favorece el desarrollo de los elementos curriculares e implica la adaptación de recursos humanos, materiales y organización. Esto es una contribución de Bonani y colaboradores en 2016. En cuanto a la adaptación de los recursos humanos, los profesores de educación física deben ser capaces de realizar grupos flexibles, actividades menos analíticas y más creativas, llevar a cabo las explicaciones a través de canales diversos. Los tutores han de saber trabajar en equipo con otros tutores y con el profesorado especialista y de apoyo. Debemos organizar los grupos de alumnos mediante estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. El equipo técnico de coordinación pedagógica se encargaría de flexibilizar los horarios y aprovechamiento de los recursos. El departamento de orientación se encarga de la gestión de funciones en base a las adaptaciones curriculares. Y otros profesionales, digamos, secundarios a la hora de ayudar a los alumnos con más necesidades, pues se verían a cargo de la coordinación. Siguiente punto sería la adaptación de elementos materiales y su organización. En este caso, la adaptación del espacio se vería básicamente fundamentada facilitando el acceso a todas las zonas con rampas y ascensores, o posibilitando áreas de sombra que en zonas donde hace mucho calor, como en Sevilla o en Córdoba, son muy necesarias. La adaptación del equipamiento. Hemos de disponer de material adaptado a las necesidades, como pueden ser balones sonoros o incluso vendas para aquellos que no tengan discapacidad visual. Y debemos hacer
hincapié en la protección de instrumentos como la silla de ruedas, en caso de que algún alumno la necesite. En cuanto a la adaptación del tiempo, se ha de hacer según la dificultad de la tarea y se han de establecer descansos suficientes para que los alumnos no se sobreesfuercen. En cuanto a la adaptación de los agrupamientos, hemos de promover la diversidad, así que podemos establecer agrupamientos que pueden ser individuales, en parejas, en grupos más pequeños, más grandes, lo que sea. Punto 2.3. Atención y tratamiento de los elementos básicos del currículo. En este caso pone objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología. Navarro en 2014 propone que la modificación de estos elementos está condicionada por el informe de evaluación psicopedagógica, el dictamen de escolarización y los resultados académicos. Tenemos que tener en cuenta también que en la actual normativa, en el actual currículo, los contenidos, se hace referencia a los contenidos como saberes básicos, ¿de acuerdo? Y además se añade otro elemento curricular que son las competencias. Vamos a ir uno por uno desglosando cada uno. Vamos a empezar por los objetivos de etapa, que deben estar adaptados a las necesidades del alumno. Debemos introducir aquellos vinculados al desarrollo social y autónomo y eliminar aquellos que sean inalcanzables para el alumnado. En cuanto a las competencias clave específicas y perfil de salida, debemos trabajar los descriptores operativos de las competencias claves enfocados a alumnos con necesidades educativas para asegurar el perfil de salida. Debemos trabajar las competencias específicas para asegurar una consecución mínima de conocimiento. Diseñar tareas integradas con transferencias, es decir, que sean funcionales en la vida real. Y el desarrollo de las competencias clave como la STEM, la competencia personal social de aprender a aprender, la competencia cívica o la competencia emprendedora. En cuanto a los saberes básicos, debemos priorizar el bloque A. Debemos adecuar su temporalización y atender a aquellos saberes básicos que sean más afines para el alumnado con NEE, el alumnado NEE. En cuanto a los criterios de evaluación, hemos de personalizar la evaluación, priorizar aquellos criterios ligados a la salud y a la autonomía, diversificar los instrumentos de evaluación y favorecer la autoevaluación y la coevaluación. En cuanto a la metodología, debemos diversificar los estilos de enseñanza, las técnicas y estrategias, impulsar los ABP, los aprendizajes basados en proyectos, el DUA y los modelos cooperativos. También podemos proponer grupos flexibles, realizar feedback continuo para que los alumnos puedan ser dotados de una educación formativa y diversificar los canales de información que se dan para la explicación de los diversos contenidos. A modo de conclusión o como síntesis de las ideas, podemos aclarar que el sistema educativo debe velar porque todo el alumnado desarrolle sus capacidades lo máximo posible, ya sean individuales, sociales, intelectuales, culturales o emocionales, y esto precisa una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Siguiendo a Ríos Hernández, en 2014, la inclusión en las sesiones de educación física debe tender a englobar a todo el alumnado en todas las actividades posibles, independientemente de sus particularidades, facilitando la participación activa, afectiva y real. Estas son las referencias bibliográficas, podéis pausar el vídeo para verlas bien, y estas las referencias legislativas. Eso sería todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like, compártelo y si te surge alguna duda, déjame un comentario que te la resuelvo. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.